Muy buenas tardes amigos de Academia Maús. Vamos a platicar de la parashá de este Shabbat, la porción semanal que nos corresponde, cuál es Baerá. Siempre les decimos no confundir con Bayerá de Génesis, sino esto es Baerá. Y es curioso, llama la atención la forma en que se manifiesta el, el Eterno a Moisés, pero siendo honestos, cualquier estudioso serio se da cuenta que quien se apareció a Moisés es su mensajero. O sea, el ángel de Adonai no es Adonai mismo. Pero el ángel de Adonai, por la investidura que tiene, por la autoridad que tiene, siempre habla como que fuera Adonai. Por ejemplo, el caso de la Quedá, cuando detiene a Abraham, nuestro padre, de sacrificar a Isaac, le dice, y habló Adonai a Abraham, detén tu mano. Y después le dice, porque Adonai ha visto que eres fiel a Adonai y él habla en primera persona algunas veces. Entonces, es bien importante tener esta diferenciación en nuestra mente, saber diferenciar las cosas. ¿Por qué? Porque vemos en el mismo relato de la Torah que, como vamos a ver posteriormente, Moshe quiso ver al Altísimo y le dijo que no podía. Entonces es un código, vamos a decir así, es un código místico cuando dice que Moshe hablaba cara a cara con el Eterno. Entonces eso lo hemos explicado en otros años en nuestros comentarios, que es precisamente el príncipe de la presencia, o el Sarjapanim, o príncipe de los rostros. Por eso es que al llamarse príncipe de los rostros, es que se usa la expresión cara a cara, ¿verdad? Pero es el encargado de comunicar a Moisés las palabras de nuestro Padre Celestial. Y esto es sin duda muy importante para el nivel espiritual al que había llegado o ascendido Moshe, porque fue elegido como libertador del pueblo de Israel. Vemos también en él profecías mesiánicas, aparte de las que platicamos en el comentario por escrito, de la vara en serpiente, que tiene que ver con el madero y con cómo la simiente de la mujer que es Mashiach aplasta la cabeza de la serpiente, según la profecía de Génesis, y también en su mano que se vuelve leprosa, después vuelve a salir como una piel de un bebé. Entonces vimos también en el comentario por escrito cómo esto hace alusión al código rabínico que usaron para el Mesías, que le decían el leproso. Y en su segunda manifestación tiene que venir con un cuerpo renovado, con una piel renovada, una nueva era, una nueva dimensión, o sea, el reino de los cielos, que es cuando a Moshe la mano le sale como la piel de un bebé. Pero también tenemos que hacer resaltar cómo el Mashiach Yeshua cumple no solo las profecías bíblicas, por ejemplo, cuando el mismo Moshe dijo, porque un profeta como yo levantará el Eterno en medio de vuestros hermanos. Este profeta es el Mashiach, al mismo Mashiach se lo preguntaron, ¿eres tú el profeta que había que de venir? No, no era, aunque hubo varios profetas, había un profeta en especial. Aunque hubo muchos ungidos, había un ungido en especial. No hay que saber entender en su verdadera magnitud las cosas, sino de meditar a los personajes. Pero hay otro punto, que es el que más llama la atención. Si el Mashiach, según nuestra doctrina, Mashiach es el mensajero que transmitía a Moshe las palabras del Altísimo, del Padre. Entonces, esto concuerda totalmente con las expresiones del mismo Mashiach Yeshua cuando él dice, yo las palabras de mi Padre son las que hablo. Por eso es que los evangelistas se preocuparon en que entendiéramos estos códigos, estos laberintos, vericuetos, este lenguaje tan especial que usaron, porque ustedes han de saber que aunque hubo un evangelio hebreo como original, el famoso documento Q que llaman,
que no tiene nada que ver con la política, por si les suena parecido. Los evangelios que conocemos fueron escritos en griego, pero el griego en que se escribieron era un griego que también era para personas de alta clase social, no era para el vulgo. Entonces también hay que saber entender que los evangelios no nos están hablando en un lenguaje que cualquiera puede entender. Eso es falso. Eso es una mentira de los grupos religiosos que cualquiera puede interpretar las escrituras. Eso no es cierto. Y si no, miremos cómo andan últimamente por los sucesos de la política interpretando las escrituras y las unen con cuando las escrituras no tienen nada que ver con estos sucesos políticos que se han estado dando últimamente. Y así, a pesar de usar ese griego culto, se preocuparon de que la esencia hebrea no se perdiera. Pero para esto hay que conocer la esencia hebrea. Si no, vamos a pensar que no hay nada de hebreo. Si no conocemos primero la idiosincrasia, la cultura, la historia y la esencia hebrea que contienen los evangelios. Y por eso mismo es que se preocuparon que nosotros pudiéramos entender, aún en griego. Recordemos que hay una halajá de los rabinos que dice que si la Megilá Esther no está en hebreo, se puede leer en griego, por ejemplo. Entonces, saber entender los puntos. Recuerden ustedes que la Biblia que se usaba para el tiempo del Mashiach era la versión de los 70, la Septuaginta. La versión masorética que se usa ahora vino entre 7 y 10 siglos después. Y por eso es que ya fue editada y cambiaron ciertos pasajes donde el Mashiach Yeshua se respaldaba. Toda la enseñanza del Mashiach y de los 12 se respaldaba totalmente en las escrituras, pero los masoretas la cambiaron para que pareciera falsa, ¿verdad? Pareciera mentira lo que estaban enseñando ellos. En cambio, con la Septuaginta sí encajan muchos datos, como por ejemplo las cantidades de los que entraron a Egipto en la Parashat Shemot. No encaja con la versión masoreta. Creo que dice 75, creo que dice en el Brit Hadashah. Pero con la Septuaginta sí encaja. Y también hay que recordar que hubo dos concilios para el canon bíblico en el pueblo de Israel. Está el concilio que se conoce como concilio de Yavne o Hamnia, ¿va? Que es lo que conocemos como el Tanaj ahora. Pero también es el concilio de Alejandría, porque había otros judíos en Alejandría que eran los que habían traducido la Septuaginta. Y estos usaron otro canon y otros libros fueron considerados. Por eso es que la iglesia evangélica se sigue el canon judío de Jamnia y la iglesia católica sigue el concilio judío de Alejandría. Por eso en la versión católica hay libros que no hay en la versión evangélica, ni en la versión judía de los masoretas. Así las cosas, podemos ver claramente que el Mashiach Yeshua en todo momento estuvo dando señales de que él era el enviado del Padre. Shabbat Shalom, Daniel Yanovich. Gracias por escuchar. Gracias a mi esposa también que la veo por ahí escuchando. Entonces el Mashiach Yeshua siempre dio las señales para que entendiéramos que de él había escrito Moshe, como él mismo se los reprocha en alguna ocasión. De mí escribió Moshe. Y ese es el gran daño a la humanidad que hace el cristianismo. Porque si hay una doctrina que ha hecho daño en el cristianismo es negar la Torah. O sea, asumir que la Torah fue abolida. Asumir que la Torah ya no tiene vigencia. No, eso no es así, porque precisamente el mismo Mashiach dijo, de mí escribió Moshe, o sea, la Torah habla de él. Y eso quiere decir que si quitamos la Torah, quitamos las mismas bases del Mesías. Y eso no puede suceder, ni que estuviéramos locos. Entonces, lo que hay que hacer es entender la Torah en su verdadera magnitud, y siempre lo decimos, siempre lo repetimos. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo practican, otros ya lo han alcanzado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Estamos para ayudarnos todos. Porque no es la Torah para esclavizar a nadie. O como dice la carta a los Gálatas, ¿va? No es por las obras de la ley que alguien se va a justificar. Sino que es una guía, pero esa guía solo cumple su verdadera función cuando es explicada
o interpretada por el Mesías Yeshua. Así es de que, sabiendo que el Mesías Yeshua es el profeta que iba a levantar a nuestro Padre Celestial, así como levantó a Moshe, sabiendo que Él es el mensajero que también transmitió a Moshe las palabras de vida por parte del Eterno, sabiendo eso, entonces podemos entender las palabras del de Kefa y sus apóstoles cuando le dijeron, ¿a quién hemos de ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque es tan sencillo entender. Si el Mashiach, antes de que se manifestara en carne, fue quien transmitió la Torah por orden del Altísimo, dice Elisa Resendi, saludos y bendiciones para todos. Shabbat Shalom, gracias por escuchar. Entonces, usemos la lógica y el sentido común. Esteban en Hechos 7 dice que por medio de un mensajero, el Padre le dio palabras o preceptos de vida a Moshe. Este ángel es el príncipe de los rostros. Por eso es que se dice que Moshe hablaba cara a cara, pero no hablaba con el Eterno, hablaba con el intermediario. Entonces, si este intermediario, usando el sentido común, es el Mesías, tiene toda la razón que fue cuando le dice solo tú tienes palabras de vida eterna, porque él mismo ya las había transmitido con anterioridad en el Sinaí antes de haber tomado un cuerpo. Entonces debemos sentirnos doblemente o triple o quíntuplemente gozosos por tener como maestro, como sumo sacerdote, al hijo de Elohim, al Ben Adam. Quiero aclarar un punto, porque ahorita que mencioné el término Ben Adam, hay muchos ahí supuestos estudiantes de ciencias bíblicas, de otras cosas, que no han entendido, por ejemplo, que el término Ben Adán, el hijo del hombre, no significa ser humano. Hay unos maestros por ahí que dicen que Ben Adán o hijo del hombre hay que traducirlo como el ser humano o como el descendiente de Adán. No, hay que entender que el Ben Adán es una expresión que los rabinos de antiguo usaron para referirse solo al Mesías. O sea, no era para Perico de los Palotes. Cuando dice el Ben Adán, se refiere al Mesías. Pero eso pues lo entienden los rabinos y los rabinos antiguos. Si algún maestro viene y les dice esto, es error, entonces porque no sabe. Y ahí con ese punto les demuestra que ignora esa parte. Tal vez sepa otras cosas, todos ignoramos más de algo. Así es de que es bien importante esto y con supremo gozo podamos disfrutar la bendición de tenerlo a Él como maestro. Que su espíritu nos va a ir iluminando y explicando la Torah, sus palabras, cómo encajan, cómo explican la Torah. Así es de que, como dice la parasha, y me aparecí, haciendo referencia a que no se apareció a los patriarcas como Yod He Vav He, que es las letras que definen el nombre del Altísimo, sino como el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso o el Suficiente. En cambio, el tetragramatón Yod He Vav He es nadie ha encontrado hasta ahorita la pronunciación. Con el respeto de todos los que dicen haberlo encontrado, yo les digo, yo lo he recibido de maestros y tuve algunos maestros que son judíos y no hay una pronunciación hasta ahorita. ¿Por qué? Porque no la tienen. Eso de que alguno la tiene, que no sé qué, que es cabalista y la tiene, no es cierto. Sino, yo sé que algunos otros que yo conozco la supieran, ¿verdad? Pero lo importante es, recordemos que los nombres solo son energía para la manifestación de nuestro Padre Celestial. El nombre no es Él ni lo define, solo define la función que va a cumplir en ese momento. El nombre supremo es el de las 4 letras, que ignoramos su pronunciación, ¿verdad? Pero aún así sabemos que en el nombre de Yeshua nos enlazamos a ese nombre de 4 letras. Y, y actuemos con respeto, con humildad, con prudencia. Si el mandamiento dice que él no tendrá por inocente a quien use en vano su nombre, pues no nos metamos a pronunciaciones que no estamos seguros, ¿verdad?
Usémoslos en las clases porque eso no es pronunciarlo en vano o para alabanza de su nombre. Pero regocijémonos porque vamos por buen camino, vamos por buen camino. Recordemos que por ejemplo, cuando venían gemelos, el que venía a traer la luz al mundo es el que le costó salir porque no podía por el que se le opuso. El hermano se le opuso y el otro que le costó salir es el que trajo la luz, como en el caso de Jacob con Esaú, o el caso de Pérez con su hermano. ¿Verdad? Es el que tiene que hacer fuerza. Por eso dijo el Mashiach Yeshua. Ya la Torah y los profetas ya profetizaron hasta Yohanan. Dice hasta ahí, ya se cumplieron, ya. O sea, claro, se terminaron de cumplir en el año 70, ¿va? Pero de ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado. Y solo los valientes lo arrebatan. En otras traducciones dice, se hace fuerza y solo los valientes entran en él. Cuando leamos estas palabras, recordemos esos partos bíblicos de donde el otro se tenía que abrir el camino para poder salir. Y como dice mi esposa por ahí, todos a disfrutar plenamente del Shabbat. Que la paz de nuestro amado y santo Rabí Yeshua quede con ustedes. Shabbat Shalom. Y Jodesh Tov, porque todavía estamos en los primeros días de Rosh Hodesh. Bendiciones.